Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver programación orientada a objetos. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Bueno, comprender los fundamentos de la programación orientada a objetos, manejar la creación y la utilización de las clases y conocer sobre la herencia y el polimorfismo. Muy bien. Entonces, esos van a ser nuestros contenidos: introducción a la programación orientada a objetos, los conceptos fundamentales que van a ser clases, objetos, atributos y métodos, herencia y encapsulamiento, y luego polimorfismo y su aplicación. Bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Bueno, la abreviación que utilizamos es PO. Es un paradigma de programación, o sea que se basa en la idea de que todo en un programa se puede modelar como un objeto. Entonces, un objeto en este contexto es una representación de un elemento del mundo real que tiene ciertos atributos, o sea, características y métodos, que son acciones que se van a poder realizar sobre este objeto. ¿Por qué es importante la programación orientada a objetos? Porque tiene la capacidad de abordar de manera más eficiente y natural la complejidad de los sistemas de hardware. O sea, los humanos eh, entendemos nuestro mundo como objetos que son abstracciones. Por ejemplo, en nuestro mundo real, nosotros podemos diferenciar un perro de un gato, porque a través de nuestras vidas hemos logrado extraer cuáles son las características principales de estas categorías y hemos construido un ente abstracto en el cual después podemos clasificar los objetos que vamos encontrando. Bueno, esta sería la idea de la programación orientada a objetos aplicada a la programación. Entonces, a medida que los programas se vuelven más grandes y complejos, entonces es esencial poder organizar el código de una manera que pueda ser fácil de entender, mantener y también ampliar. Eh, es más sencillo de entender porque se asemeja a la forma en cómo nosotros pensamos el mundo. Los humanos constantemente clasificamos, todo lo tenemos en categoría, entonces esto se asemeja a nuestra forma de pensar, entonces es mucho más sencillo para programar. Bueno, dentro de la programación orientada a objetos, los conceptos fundamentales van a ser clases, objetos, atributos y métodos. Vamos a ver lo que es cada uno. Entonces, acá vemos una definición. Una clase es una estructura que define la forma o el molde del objeto. Entonces, es como un plano, o sea, ¿qué va a ser la clase? Es una plantilla, un molde, que va a tener ciertas características, que van a ser los atributos, y ciertos métodos, que va a ser el comportamiento que va a tener esta clase. Y luego los objetos se van a crear a partir de la clase. O sea, la clase va a ser el molde y los objetos van a ser los que se van a crear a partir de ese molde. Las clases son abstractas. Como habíamos hablado hace recién, que les había mencionado la clase gato, la clase perro, son abstractas y no representan un objeto real en sí, pero nos va a dar la estructura para poder crear objetos concretos. Por ejemplo, si nosotros podríamos pensar en la clase vehículo, ahí les voy a mostrar, que podría tener atributos como marca, modelo, color y métodos. O sea, atributos serían como las características que tiene. Entonces, un vehículo podría tener marca, sería un atributo; modelo sería un atributo; color sería otro. Y métodos es las cosas que hace. Método es un sinónimo de función. Nada más que cuando está dentro de una clase pasa a llamarse método. Es algo que hace. Por ejemplo, podría ser arrancar y detener. Entonces, cada objeto que represente un automóvil, una motocicleta o cualquier otro vehículo específico podría crearse a partir de esta plantilla. Vamos a ver. Muy bien, entonces podemos ver que ahí tenemos la clase vehículo, que en realidad es una abstracción. Dentro de esa clase pueden entrar un montón de objetos, ¿sí? O sea, después a partir de ahí, clase vehículo, podemos tener camionetas, motos, camiones, autos, todo. Bueno, y el objeto va a ser una instancia concreta de esa clase. O sea, ya a partir de ese molde creamos un objeto en particular que tiene ciertos atributos, que esta vez sí son específicos, y tiene ciertos métodos, o sea, comportamientos que va a tener este objeto que se creó a partir de la clase que habíamos mencionado, que era una abstracción. Entonces, recordemos, las clases son abstractas, no representan un objeto real, pero nos va a dar la estructura para poder crear los objetos concretos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, teníamos la clase vehículo y acá tenemos un objeto en particular, que es un Toyota. O sea, la marca es un auto. Es marca Toyota, es modelo Corolla y es de color azul. O sea, este auto tiene atributos específicos. O sea, es un objeto real creado a partir de la clase vehículos. Bueno, entonces recién ya las habíamos mencionado, que los atributos son las propiedades o características que tiene un objeto. Por ejemplo, si tuviéramos un gato, el gato es amarillo, es hembra, se llama Fido, supongamos. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo.
en la clase vehículo, los atributos que va a tener, va a ser, por ejemplo, marca, modelo y color. Recordemos que esto es una abstracción. En este modelo todavía no tiene un valor particular, sino es solamente una abstracción. Habíamos visto que entonces una clase tiene atributos y va a tener métodos. O sea, los métodos son funciones, cosas que realiza esta clase, que están definidas dentro de una clase. Entonces, y cuando yo cree un objeto, puedo llevarme esos métodos que ya tienen. Van a representar acciones o comportamientos que un objeto puede realizar. Por ejemplo, sigamos con nuestro ejemplo de la clase vehículo, que es una abstracción, va a poder tener los métodos arrancar, detener o girar, ¿sí? Entonces son acciones que puede realizar la clase vehículo. Muy bien. Otra de las características de las clases es que tiene la herencia. Entonces, es un mecanismo que nos permite crear una nueva clase, que se va a llamar clase hija o subclase, basada en una clase existente llamada la clase base o superior. ¿Cuáles son las ventajas de la herencia? Por un lado, la reutilización de código y por el otro lado, la organización y jerarquía. Entonces, podemos tomar, con el tema de la reutilización, podemos tomar una clase base que ya tiene las propiedades y comportamientos útiles y crear una clase derivada de ella sin volver a escribir todo ese código. Entonces, nos ahorra muchísimo. Y además nos permite tener una organización y jerarquía. Entonces, la herencia nos va a permitir organizar en clases y estas clases hijas van a heredar características comunes de la clase baja, lo que va de la clase, perdón, de la clase base, lo que le va a permitir gestionar y mantener el código mucho mejor. Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo de herencia. Bueno, nosotros acá vamos a tener nuestra clase vehículos, que vamos a considerar que es nuestra clase base, o sea, la de mayor jerarquía, y como atributos va a tener marca y modelo, marca y modelo. Y como métodos, o sea, como funciones, acciones que hace esa clase, vamos a tener encender y apagar. Muy bien. Y a partir de esa, vamos a crear otra clase que es derivada, que va a ser la clase auto, que va a ser la clase hija, porque está la clase vehículo y de esta se va a derivar la clase auto. Atributos que va a tener. Va a tener también, va a heredar el atributo marca, va a heredar el atributo modelo, va a heredar el método apagar, que ya estaba, y va a heredar el método encender. Pero, ¿qué otra? Tiene otra propiedad, que es que puede tener nuevos atributos. Por ejemplo, le puedo poner el atributo tracción y le puedo poner un nuevo método, que por ejemplo, que se puede llamar acelerar. Bueno, entonces, esto nos explicaría lo que es la herencia de clases. Vamos a pasar al siguiente. Muy bien. ¿Qué es el encapsulamiento? Fíjense que su nombre lo dice. Entonces, con lo que hacemos con el proceso de encapsulamiento es ocultar detalles internos de un objeto y que solamente vamos a poder acceder a él por métodos específicos, o sea, por funciones específicas. Entonces, esto lo utilizamos para proteger datos internos, para que estos no sean modificados de manera incorrecta o no autorizadas fuera de la clase. Después, más adelante, vamos a ver con más detalle cómo es esto, pero esto es como un método de seguridad para que no pueda ser accedido. ¿Cuáles son las ventajas? Seguridad de datos, mantenibilidad e interfaz controlada. ¿Por qué seguridad de datos? Entonces, esto nos ayuda a garantizar que los datos internos de una clase no sean alterados accidentalmente o de manera incorrecta por otras partes del programa. Es mantenible porque al ocultar los detalles internos de una clase es más fácil hacer cambios en la implementación sin afectar otras partes del código que utiliza la clase. Y tiene una interfaz controlada porque los métodos de acceso proporcionan un control para poder interactuar con los atributos de la clase. Entonces, esto nos va a facilitar la validación de datos y la ejecución lógica específica antes de hacer modificaciones. Y ahora vamos a ver otro temita importante dentro de la clase, que es el polimorfismo. Entonces, sería la capacidad de un objeto de tomar varias formas o representaciones. Entonces, supongamos que tenemos un objeto llamado animal. Este objeto puede tomar diferentes formas, perro, gato, pájaro. Cada uno de estos puede hacer cosas específicas, como pueden ser caminar, saltar, volar. A pesar de todas estas diferencias, todos son animales. O sea, tienen eh, como la misma capacidad de hacer ciertas cosas, pero cada uno dentro de su particularidad. Entonces, el polimorfismo nos va a permitir que podamos tratarlos a todos con animales, pero por ejemplo, si tuviéramos un método, o sea, una función que diga hacer sonido en el animal, va a variar si es un perro, que va a ladrar, es un gato que va a maullar,
o un pájaro que va a cantar. Entonces, todo esto van a tener su propio sonido específico cuando llamemos a la función hacer sonido. Entonces, ¿qué nos permite el polimorfismo? Nos va a permitir trabajar con objetos diferentes de una manera uniforme. Entonces, a todos los podemos tratar como en la misma clase, en este caso animal, y cada uno de ellos va a trabajar de acuerdo a su propia naturaleza cuando trabajemos, cuando hagamos operaciones en ellos. Entonces, es como si todos los objetos de una clase compartieran una característica en común, pero sin embargo tiene cada uno sus particularidades, lo que los hace más flexibles. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Entonces, ¿cuál sería la ventaja del polimorfismo? La flexibilidad, la simplificación y la extensibilidad. La flexibilidad porque podemos escribir código genérico que va a funcionar con diferentes tipos de objetos que creemos. Simplificación, no tenemos que conocer los detalles internos del objeto. Y extensibilidad porque podemos agregar nuevos tipos de objetos sin cambiar el código existente. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver el siguiente. Bueno, así que hasta acá hemos llegado con, esto sería la parte teórica, ya vamos a estar viendo la parte práctica en Python de programación orientada a objetos. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Adiós.